Buenas, ¿qué tal, comunidad de Bhooks? Esto es uno de los fragmentos de vídeo que nunca se debería de crear o bien no nos gustaría haber creado. Os pongo un poco en contexto. El pasado mes de abril-mayo grabamos este podcast que vais a ver ahora con Paco Pinto, un experto en tiburones, un apasionado en tiburones. Y bueno, días después de grabar este podcast con él, pues lamentablemente Paco nos dejó de forma repentina. En esos momentos, pues, tanto Lolo como yo, que estamos en la entrevista, y todo el equipo de Bhooks que está detrás de cámara y hace que esto sea posible de grabar estos podcasts, pues nos quedamos impactados y no sabíamos, sinceramente, si este podcast podía salir a la luz o no, porque Paco ya no estaba aquí con nosotros. Entonces, gracias a Lolo, pues nos pudimos poner en contacto con la familia y la familia, sin pensarlo, dijo que sí, que se emitiera este podcast y que es lo que le hubiera apasionado y lo que le hubiese gustado. Así que desde aquí, desde Bhooks, agradecer a la familia, a todo el entorno de Paco Pinto, gracias por hacer posible que podamos crearle este homenaje a Paco. Y sin más, voy a pasar con mi compañero Lolo. Quiero que mi compañero Lolo nos explique un poquito más en profundidad, que Paco nos lo explica en el podcast, que vaya a ver ahora, pero quiero que Lolo ahonde un poco más en su expertise de tiburones, con quién vaya a estar o de qué mano vaya a estar escuchando esta entrevista hablando sobre estos animales. Lolo, ¿quién era Paco y qué amor tenía hacia los tiburones? Cuéntanos un poco. Pues bueno, yo a Paco lo conocí desde que era chico, desde que nací prácticamente, porque era un viejo amigo de mi padre, habían hecho hasta viajes juntos en el pasado. Y bueno, Paco era una persona alegre, divertida y bueno, su pasión por los tiburones le había llevado a estudiar casi todas las especies, a viajar por el mundo, a recopilar bibliografía de tiburones y de una manera incluso autodidacta, porque no había estudiado biología marina. Y bueno, en el podcast pues él nos cuenta un poco su vida, hablamos de muchas especies de tiburones, de muchas curiosidades de los tiburones. Vais a ver que es un podcast, pues como era él es divertido, entretenido. Y por desgracia, pues bueno, a la semana de grabarlo nos dejó. A todo lo que los conocíamos, pues nos dio un golpe muy grande esa noticia. Y nada, que yo creo que es un podcast muy interesante. Muchas gracias a la familia. Y esto va a quedar para siempre en modo homenaje. Yo creo que esto va a quedar como un homenaje. Yo creo que hemos sido privilegiados, tanto tú como yo, Lolo, ha sido una gran suerte en echar charla con Paco hablando de tiburones, donde se le ve que le apasionaba y echamos un rato súper divertido. Sin más, espero que vosotros disfrutéis de este podcast como nosotros lo hicimos en directo. Y también lo vamos a hacer cada vez que queramos saber de tiburones, ver a Paco Pinto. De aquí mandarle un fuerte abrazo a la familia. Espero que allá donde esté él pues, pueda disfrutar el podcast como lo vamos a disfrutar todos. Y sin más, mandaros un fuerte abrazo y espero que disfrutéis este podcast. España es uno de los países, sobre todo... ¿España? De la Unión Europea, el primero. Primer comerciante de tiburones de la Unión Europea. Y del mundo estamos el tercero o el cuarto. ¿Sí? Tercero o cuarto. Tenemos una flota gigantesca. Una flota gigantesca. En el Océano Índico, en el Océano Pacífico, en el Atlántico. De pesca de tiburones. De pesca de tiburones. De la Unión Europea somos el número 1, con mayor capturas. ¿Qué tipo de especie de tiburón actualmente son las que más se dejan ver por nuestros mares ahora mismo? La única, en mayor número, y lo vas a encontrar en bibliografía, mayor cantidad, la tintorera. ¿Podrías contarnos un poco qué capacidad tiene un tiburón de todos los recursos alimenticios que echaste por la borda, como nos has comentado? De captar o de oler o de percibir eso muy y amplio, acercarse. Muy amplio. Te voy a decir por qué. Porque el ser humano tiene 5 sentidos, los tiburones tienen 7. Vista, ven mejor que nosotros. Oído, escuchan desde kilómetros de distancia. Olfato súper desarrollado. Gusto, evidentemente también tienen papilas gustativas en la boca. Ajá. Y tacto, ellos sienten cuando le toca. Los otros dos que tienen ellos y no tenemos son la línea lateral. Por ejemplo, si tú estás con una caña, un anzuelo, pesca un pez. El pez cuando muerde el anzuelo pega coletazos. Nosotros no escuchamos esos coletazos en el agua.
pero los tiburones y los peces sí. Hay una población de tiburones blancos establecida en el Mediterráneo, y te voy a decir por qué. Eso te iba a Porque en preguntar. el estrecho de Sicilia se han capturado neonatos de tiburones blancos. Neonatos, es decir, recién nacidos, de 1 metro, 1,20 m. Allí en el estrecho de Sicilia, las hembras grávidas van a parir tiburoncitos blancos. Genial, a mí me parece fabuloso. Un campo más de investigación. A ver, ¿los tiburones son asesinos? No. Eso viene del libro de Peter Benchley, libro Tiburón, que luego se pasó al cine por Steven Spielberg. La película está extra mega exagerada. La máquina que hicieron era un tiburón muñeco de 7 metros y pico, un poco exagerado. No hay ningún tiburón que se suba en un barco y vaya a hundir el barco y comerse a las personas. No existe eso. Entonces eso ha llevado a que el público tenga esa mala imagen, esa mala concepción, esa mala fama. Y en Sudáfrica he tenido la suerte de hacerlo, pero con la jaula, con el tiburón blanco. Es con la única especie que hay que utilizar jaula de seguridad. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravilloso. En primer lugar, no ves 3 en un burro en el agua. El agua es turbia, verde, ¿no? Yo he ¿No visto ves nada? imágenes. Había días que la visibilidad era de 1 metro. O sea, imagínate, hasta que tú no tienes el bicho encima, tú no lo ves. ¿Tú llegaste a tenerlo encima? Encima, si daba cabezazo contra la jaula. Yo con una mano aquí agarrado, la otra la cámara. Y cuando te daba el cabezazo, hacía así, ¡wow! Parecía un muñequillo dentro de la jaula. Es la experiencia. ¿Qué sentías tú cuando estabas ahí? Esa pregunta me la hacen mucho y yo te voy a responder. ¿Qué es lo que siente un niño cuando le da un regalo el Día de Reyes? Esa satisfacción. Alegría. Total, plena. O sea, Digo, lo he conseguido. en ningún momento. Tuve miedo. Es Tú- más, el tour operador me decía, salte ya de la jaula, salte. Mierda, me voy a salir yo. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo podcast más de B-Hooks. Hoy me encuentro también con mi compañero Lolo. Muy buenas. Lolo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Hoy, bien. ¿a quién me trae? Pues hoy tenemos un podcast muy interesante, muy divertido. Vamos a hablar de esos comehombres, de esos animales que la mayoría del mundo en el planeta les tiene miedo. Pero vamos a hablar de los tiburones, de qué son, de si de verdad hay que tenerle miedo. Vamos a estar hablando con un experto en tiburones, con Paco Pinto, que es un viejo amigo mío y amigo de mi padre desde hace muchos años, que autodidactamente se ha puesto a estudiar a tiburones y ha autoeditado una guía de tiburones, que ahora nos la va a presentar. Así que se viene un podcast súper interesante. Pues yo ya te digo, este podcast me pilla fuera de juego, pero la verdad que me apasiona un montón porque hablar de estas especies, que la verdad tenemos una imagen en la cabeza de ellas un poco terrorífica, ¿no? Sí, sí. Ahora nos contará el invitado de hoy. Pues creo que vamos a aprender un montón. Vamos a aprender sobre qué especies tenemos por aquí, ¿no? Curiosidades de ellas. ¿Hay tiburones en el Mediterráneo? Hay, Sí, ¿no? Vivencia de nuestro invitado de hoy. Así que nada, no vamos a enrollarnos más, que la gente creo que... Nos va a contar él. Claro, que no nos quiere escuchar a nosotros, sino a nuestro invitado de hoy. Paco Pinto, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al Gracias. podcast de B-Hooks. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por tener la posibilidad de tenerte aquí sentado. La verdad que es un tema que es la primera vez que lo vamos a tocar, personalmente yo. Lolo, no sé tú si sabes un poquito de tiburones, Pero muy poco también. pero muy poco. Entonces, la verdad que nos hace mucha ilusión de aprender sobre estas especies y qué mejor que una de las personas que es apasionada de esta especie, ¿no? Ujú. Bueno, Paco, cuéntame, ¿cómo llega hasta aquí y cómo se cruzan los tiburones por tu camino? De niño, empecé de niño. A mí me fascinaba, os acordáis vosotros, sois más o menos de mi quinta, los documentales de Jacques Cousteau. Ajá. Entonces me quedaba prendado viendo los documentales. Y uno de ellos hablaban de tiburones, entonces ya me quedé todavía más paralizado. A partir de ahí me fui yo personalmente, me iba a la biblioteca, a la Casa de la Cultura, a buscar libros monográficos de tiburones. Y encontraba uno o dos, que no había más. Bueno, yo me los leía, claro. Y por aquel entonces no había internet, no había nada, tío. Es que no había nada, desgraciadamente. Entonces empecé por ahí. Ya tuvo que ser cuando ya apareció internet, cuando tuve la suerte de viajar. Estuve en los Estados Unidos 2 meses. Ajá. Me recorrí todo el país. ¿Qué es lo que hice?
pues visitar los acuarios donde tienen tiburones en cautividad y entrevistarme con el especialista responsable de su mantenimiento. Entonces ahí aprendí un montón. Me traje muchas separatas, me traje en total 48 monográficos de tiburones. Una pasada, una pasada. Entonces ya tenía más documentación. Y ya también, claro, lo que salía en internet. Entonces ya sí. Pero los primeros años pues fue más difícil porque no había material. Coincide que estamos grabando este podcast, Paco, porque casualmente hace unos meses ha sacado, creo que la tenemos aquí con nosotros, creo, corrígeme si me equivoco, creo que es la primera guía de tiburones en habla hispana, ¿no? Pues no sé si en habla inglesa hay algo. Y el creador de esta guía eres tú, ¿no? El que está aquí sentado con nosotros, ¿no? Este es mi tercer libro de tiburón. El primero me lo publicó en el año 94. La Diputación de Málaga, se llama Tiburones del Mar de Alborán, que todavía se puede conseguir. Ajá. Y en ese libro llegué a clasificar las costas, en el Mar de Alborán, 35 especies de tiburones. Después el Ayuntamiento de Motril me encargó otro trabajo, que fue tiburones en la costa tropical, y eso me lo patrocinó el Ayuntamiento de Motril. Y pues lo he tenido que pagar yo, esta edición. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues me he centrado en todas las especies de tiburones que hay a nivel mundial, las 536, aunque ya se han descubierto más, pero aún la comunidad científica no las tiene clasificadas, no las tiene catalogadas, por eso aquí no aparecen, ¿vale? Y me he basado en eso, pero parto de la base desde el principio, de las primeras páginas, que qué es un tiburón. ¿A qué le llamamos tiburón? Y por qué se diferencian de otros peces, de los demás peces óseos, pero también de los demás peces cartilaginosos. Las rayas, por ejemplo, son cartilaginosos. Y se dice que los tiburones son primos parientes de las rayas, ¿vale? Y luego también han colaborado amigos míos, autores, tanto a nivel nacional como del extranjero, por ejemplo, de Portugal, del Reino Unido, de Italia, de México y de Sudáfrica, y cada uno me han aportado un capítulo y lo he puesto como autores. Eso lo podemos encontrar dentro de la guía. Aparece. Ha salido ya editado el primer volumen, porque claro, a la editorial le presenté 1200 páginas, entonces me dijeron, esto hay que hacerlo en 2 volúmenes, porque si no me va a aburrir, chiquito. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Entonces han sacado el primer tomo y en el segundo tomo van a aparecer estos temas. Temas tan diversos como, por ejemplo, cómo es capaz el tiburón toro de adaptarse a vivir en agua dulce, por ejemplo. Un tema que me apasiona, no todos los tiburones. Si un tiburón blanco entra en un río, pues estallarían sus células. El tiburón toro es capaz de realizarlo, ¿no? Temas tan dispares. Bueno, lo que todo el público le llama la atención, ataques, comercialización también, avistamientos de tiburones, estudios del tiburón blanco, por ejemplo. Hay un tema muy interesante en Isla Guadalupe, de Mauricio Hoyos. Otro también de Alessandro Maddalena en Sudáfrica. El tiburón blanco en el Mediterráneo. Hay una población establecida en el Mediterráneo de tiburones blancos. O sea que son temas tan diversos que le va a llamar la atención a todos los públicos. Pues nos ha adelantado un poco de lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. El contenido de hoy. Yo creo que yo cuando la he tenido en mis manos, una guía se ve que es un libro espectacular, y sobre todo a quien le apasionen los tiburones, pues pienso que no debe dudar de hacerse con ella. Paco, ¿dónde vamos a aprovechar ya? ¿Dónde podemos adquirir esta guía? En principio solo se podía conseguir en Amazon. Ahora me he movido y entonces intenté meterlo al Corte Inglés. Me dijeron que el Corte Inglés dice, no, si me lo tiene que enviar mi proveedor. Entonces tuve que investigar, contactar con el proveedor que suministra el Corte Inglés, que está precisamente en Granada, no está en Málaga. Y bueno, ya he conseguido meterlo en el Corte Inglés, pero lo he conseguido meter en FNAC, Librería Luces, Proteo, en fin, todas las librerías más potentes de Málaga. El Corte Inglés pues, suministra en el norte de España, es decir, que ya está en el norte de España también. Bueno, Amazon. Amazon yo creo que llega a todos los rincones hoy en día, afortunadamente. Sí. Hoy en Pondremos día, el enlace abajo. Sí, lo dejaremos el enlace en la descripción para lo bueno es que está escrito totalmente, es comprensible para cualquier edad. Un niño de 12, 14 años lo puede leer. Evidentemente los nombres científicos hay que ponerlos, tiene su rigor científico evidentemente, pero luego al final, en el segundo volumen,
hay un extenso glosario, donde, por ejemplo, palabras que aparecen aquí a lo largo del libro, ampollas de Lorenzini, pues viene explicado su significado. O sea, que cualquiera lo puede leer. Sí, que viene con un diccionario Sí, anexo. sí. Además, me he ido frase por frase leyendo con lupa qué palabra puede ser un poco rara, difícil de comprender, y el glosario es bastante extenso. Genial. Pues, Pues yo creo que vamos a empezar por el principio, ¿no? Sí. Esto que nos adelantaba. ¿Qué es un tiburón? Mira, esa pregunta me la hice yo hace muchos años, en el año 94, y la definí así: pez de esqueleto cartilaginoso, de cuerpo alargado fusiforme, boca provista con varias filas de dientes, hendiduras branquiales laterales y sin protección, y piel dura de origen dérmico. Eso es un tiburón. Bueno, pues eso lo divido en 5 conceptos. Pez esqueleto cartilaginoso. En el mar hay 2 grandes grupos de peces: los osteícteos, peces óseos, y cartilaginosos, tiburones. Pero en cartilaginoso también están las quimeras, las rayas, como hemos dicho, las mantas, peces sierra, peces guitarra, los torpedos, que dan calambre, electricidad. Pero no, ellos no son tiburones. Entonces aquí doy las claves: cómo distinguir un tiburón con forma de raya de una raya. Solamente le tenemos que mirar las hendiduras branquiales. Si las hendiduras branquiales están a ambos lados de la cabeza, es un tiburón. Si la hendidura branquial está debajo de la cabeza, raya. Vale. Mira, Sí, pues eso por ejemplo. es un dato. No hay que mirarle más nada. Es un dato simple. Que, por ejemplo, los pescadores a nosotros. A ver, sabemos que. diferenciarlo. Sí, a ver, ya no nos cuesta porque son. A lo mejor son especies que están muy marcadas donde vamos a pescarlo y sabemos, ¿no? Pero sí es cierto que en algunos escenarios, que a lo mejor imagínate que salimos a pescar fuera de España y Sudáfrica, o vamos a otro sitio así más tal, pues está bien que, por ejemplo, ese simple esa clave pues nos pueda ayudar. Esto no me la enseñó nadie, esto va a ser lectura. Eso ha sido todo investigación pura y dura. Totalmente. Además, la facilidad que tengo, soy bilingüe y todo lo que leía era en inglés, porque los libros de Estados Unidos son en inglés. Entonces la información la aprendí antes yo en inglés que en español. Claro, porque no había estudios apenas Es en que España. no había libros, tío, cuando yo empecé, Lolo. Es que no había libros, tío. Ya. Una lástima. Ya tenemos si no el primero. Aquí, Por lo menos a nivel mundial, las primeras claves así completas. Sí. Pues ya lo tenemos ¿Qué es por ahí. lo que he hecho? Como hay 536 especies de tiburones clasificadas por la comunidad científica, ¿yo qué he hecho? A mí me gusta mucho la taxonomía. Es decir, ver la disposición, su anatomía externa y diferenciar una especie de otra. Entonces, ¿qué he hecho? Por ejemplo, el tiburón blanco, venga, vamos a ver. Aleta caudal, pues casi homocerca, grandes hendiduras branquiales. He puesto una serie de claves, depende de la especie, alguna he puesto 8, otra 10, 9, y eso está en cada especie de tiburón. Y esas claves son solo de esa especie. Entonces Claro, me puedo guiar por ahí para distinguir una de otra. Vamos a explicarlo para la comunidad de Bihook. Unas claves de identificación son esas características que está comentando Paco, que nos sirven porque solo esa especie la tiene. Entonces, nos sirven, hay claves que nos sirven para distinguir reinos, géneros, especies o familias. Los tiburones, pues nos contará Paco el número de hendiduras branquiales, nos puede distinguir una especie de otras o unas familias de otras, nos puede distinguir incluso, luego te voy a preguntar, que puede significar que están más evolucionados unos que otros y con esas claves pues llegamos, si tienes todas las características que solo esa especie tiene, pues llegamos a la identificación correcta de esa especie, no la confundimos con ninguna otra. Claro, sí, de eso trata el encabezado donde hablo de cada especie. Luego, aparte de cada especie, lógicamente hablo de su anatomía, disposición de su aleta, hendiduras branquiales, etcétera, biología, número de cría, ¿vale? Comercialización a nivel mundial, si esa especie puede o no vivir en cautividad y si esa especie ha atacado al ser humano o no. Entonces, de cada especie, pues... Eso vamos a entrar un poquito más adelante, que te voy a preguntar. Sí. No, Paco, vamos a entrar en materia. Que yo tengo muchas inquietudes, porque con este podcast yo tengo muchas inquietudes. Primero,
Nosotros que vivimos aquí en el Mediterráneo, costa de Málaga, bueno, vámonos al toda la costa peninsular del océano del mar Mediterráneo. ¿Qué especie de tiburones nos encontramos aquí? De esas 500 y pico tiburones sí. que... En el Mediterráneo están actualmente censadas unas 48 especies. 48. En todo el Mediterráneo, toda la cuenca del Mediterráneo, oriental, central y occidental, ¿vale? Yo en Alborán, la costa de Alborán, el mar de Alborán comprende del estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de Gata en Almería. Ajá. Y una línea imaginaria que cruza desde el Cabo de Gata hasta la costa africana. En toda esta zona, que es el mar de Alborán, se llama mar de Alborán porque hay una isla pequeña enfrente de la localidad de Adra, provincia de Almería, y ahí está la isla Alborán, que pertenece al Estado español, no está habitada, pero hay un destacamento del ejército. Además es un parque marino protegido. Pues toda esta zona del mar de Alborán llegué a clasificar 35 especies. No quiero decir que sea un número cerrado, sí, porque que puede venir claro. otro auto y decir, mira, pues ahora ha aparecido el tiburón ballena también, con esto del cambio climático, por ejemplo, que estoy esperando ya que suceda. Sí, está esperando. Estoy esperando que suceda con el cambio climático y tal, pues va a haber desplazamientos, va a haber migraciones, especies que antes no encontrábamos en nuestras costas, como antes comentaba también Alex, pues van a aparecer tarde o temprano, ¿me entiendes? Pues entonces no quiere decir que sea un número cerrado esa lista, sino esa lista se puede ampliar. ¿Vale? Y dentro de esas 30 y pico especies, ¿tú estás contemplando esos avistamientos puntuales que a lo mejor han sido una sola vez o avistamientos recurrentes? ¿Cómo sí, varias veces porque, claro, ten en cuenta que aparte de utilizar bibliografía, he utilizado lonjas. He ido mucho a lonjas. Yo me acuerdo cuando empecé en los años a visitar a lonjas, los años 88, 89, iba a las lonjas y se veía cantidades y cantidades de tiburones en los suelos. Cantidades. Te estoy hablando de marrajo, de tintorera, de tiburones martillo, cazón, quelvacho, cantidades. ¿Qué pasa? Que se han capturado a tantos niveles que se han esquilmado. Ahora están protegidos la mayoría de las especies. La única que se puede capturar es la pinta roja, que es la que podemos encontrar cuando vamos a Mercadona, por ejemplo. Correcto. Sí, Además bueno, están protegidas ya. Cuéntame un poco, aquí que yo tenga constancia, así comercialización y tal, pinta roja. Antes se veía tintorera. Ajá. De hecho, en mis primeras publicaciones pues tengo fotos en congelados de tintorera. Marrajo también hacía, martillos, cazón. Todo eso se veía. Ya no, ya solamente pinta roja. Se puede comercializar. Es la única que está tan protegida. Sin embargo, muchas veces vemos en supermercados que sigue llegando cazón. Correcto. Y que pueden venir de otras localidades, de fuera. Vale, eso te De iba zonas que no están protegidas. a eso te iba a preguntar. A lo mejor de un país que no están protegidos, algunas zonas de Marruecos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, vale, pues entran aquí y se comercializan. Vale. Pero en el Mediterráneo español, porque yo para hacer ese capítulo que también he titulado Especies de tiburones prohibidos de capturar, tuve que ponerme en contacto con la Secretaría de Pesca de aquí, que me pasara la información. La normativa, las especies, todo. Entonces, lo he hecho en función de eso. Claro. Yo no me puedo inventar nada. En cuanto al Atlántico, Ajá. en las pesquerías del Atlántico sí vemos que ahí sí se hace Ahí una sí. explotación de tiburones. Ah. Y de hecho creo que España es uno de los países, sobre todo, España, que... de la Unión Europea, el primero. Primer comerciante de tiburones de la Unión Europea. Y del mundo estamos el tercero o el cuarto. Sí. Tercero o cuarto. Tenemos una flota gigantesca. Una flota gigantesca. Pescan barcos de palangre en el Océano Índico, en el Océano Pacífico, en el Atlántico. De pesca de tiburones. De pesca de tiburones. De la Unión Europea somos el número 1, con mayor capturas. Con mayor capturas. Y a nivel mundial andamos el cuarto o el quinto. Madre mía. Y yo quiero preguntarte también, Paco... Después de los países de Oriente, Singapur, Taiwán, Claro. Efectivamente, yo creo que esos que digamos que son los potentes. Están a la cabeza. Pues España va al cuarto o el quinto, no va más, Que quiero ahí también preguntarte, Paco, sobre el finning, el aleteo de tiburón. Ah, bueno, es uno una de los práctica, problemas más como tú grandes. sabes, que lo que hacen es capturar al ejemplar, al tiburón, y ahora dicen, bueno, ¿qué me va a dejar dinero? Las aletas. Les corto las aletas
y como el resto del cuerpo no me va a dejar apenas dinero, pues lo tiro al mar. Eso es el finning, el cortarle las aletas, te quedas con las aletas que las vas a vender a un alto precio y tira el resto del animal por la borda del barco. Evidentemente el animal muere, es como si a nosotros nos cortan los brazos. Claro. Eso está totalmente prohibido. Sin embargo, hay embarcaciones que lo siguen realizando, hoy en día a nivel mundial. Pues De hecho, es una de las cosas que más ha amenazado la población Totalmente, de tiburones totalmente. mundiales. Y además, yo no sé si los espectadores lo saben, pero básicamente solo porque en el mercado asiático se le atribuyen unas propiedades afrodisíacas y Sí, señor. mágicas tradicionales solo por tomar Por la aleta. sopa Para de aleta hacer de la tiburón. sopa de aleta de efectivamente, tiburón. de Te hecho, estoy hablando de Taiwán. Hong Kong es la capital mundial por excelencia de la comercialización de aletas de tiburón. Hong Kong, Ajá. mercado de Hong Kong. Taiwán, China, Japón, todos estos países de Oriente. Pero es que España lo que hace es exportar. Claro. sí, hacia claro, estos países. hace la labor de exportación Ah. a esos países. Sí, sí, es tremendo. Se estima que se capturan 100 millones de tiburones cada año. 100 millones. Ujú. Por eso están ya tantas especies protegidas. Madre Porque mía. antes podía irte en alta mar con una embarcación. Yo he estado 4 horas en alta mar echando cebo, que me gasté una pasta, echando pescado, sardina, con lo que huele eso. Ujú. Sangre de cerdo, pulmones de cerdo. En alta mar, cebando durante 4 horas y no ha aparecido ni una sardina, tío. Nada. Nada, que es que me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo que no aparece una sardinita, por lo menos? No apareció nada, tío. Ujú. ¿Está esquimado esto? Pues probablemente sí. Sí, es una pena. Eso también. Yo voy explicando un poco cositas para que la audiencia nos Sí, siga. sí. 4 horas en alta mar, con mi amigo Juan Antonio Camiña, del Instituto Oceanográfico de Málaga, que alquilamos una embarcación. Y vamos a echar la mañana, de 10 a 2. No apareció nada, tío. Pero mira que echamos. Yo llevaba litro y litro de sangre de cerdo. Y hígado de cerdo. La sardina que eso huele que no vea, tío. ¿Qué tipo de especie de tiburón actualmente son las que más se dejan ver por nuestros mares ahora mismo? La única, en mayor número, y lo vas a encontrar en bibliografía, en mayor cantidad, la tintorera. Vale, digamos es la especie rey, Especie ¿no? rey, sí, tintorera, en cuanto a su mayor número de ejemplares. Te puede encontrar luego en menor medida el marrajo, tiburón martillo, pero ya en menor medida. En mayor medida, además estoy leyendo ahora también recientemente, estoy leyendo artículos, y es la que más ejemplares puedes encontrar, con suerte. Con suerte. Con suerte. Estamos hablando que antes, años atrás, era usual tío. encontrártela. Usual. Y ahora. Que eso quería decir, que no es que salgas al mar y por casualidad te lo encuentres, que es que lo que estaba explicando Paco es echar ese cebo, que es la manera de atraerlos para poder estudiarlos. Que hay muchas veces Es que son 4 horas de estancia allí en alta mar, parado con el barco, y no aparecer nada, tío. Paco, normalmente, si ese llamamiento que tú has hecho con el barco, ¿podrías contarnos un poco qué capacidad tiene un tiburón de todos los recursos alimenticios que echaste por la borda, como nos has comentado, de captar o de oler o de percibir eso Muy y amplio, acercarse? muy amplio. Te voy a decir por qué. Porque el ser humano tiene 5 sentidos. Los tiburones tienen 7. ¿Vale? Vista. Ven mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque detrás de la retina tienen una placa que se llama tapetum lúcido. Lo que hace es que cuando entra la imagen, rebota en esa placa el tapetum lúcido y la imagen vuelve a pasar otra vez por la retina. Es como un espejo. Ajá. Eso también lo podemos observar en los gatos, cuando se les brillan los ojos de noche. Los leones también tienen tapetum lúcido, por eso ven mejor y depredan de noche los leones, que también tiendo de leones. Entonces, por eso depredan de noche mucho los leones, ¿vale? Porque tienen tapetum lúcido y ven mejor. Eso el ser humano no los tiene, ¿vale? La vista, oído, escuchan desde kilómetros de distancia. El sonido en el mar se propaga a más Mucho distancia mejor. que el aire. O sea, esas vibraciones, ellos son hipersensibles. O sea, imagínate tú un motor, un fuera borda, si nosotros lo escuchamos, imagínate tu dueño. Ujú. Es finísimo. Vista, oído, olfato. Olfato súper desarrollado. Ahora te iré aclarando la distancia. Olfato.
Gusto, evidentemente, también tienen papila gustativa en la boca. Ajá. Y tacto, ellos sienten cuando le toca. Distancia, ¿cuándo empiezan a funcionar los sentidos? Pues ahora lo vamos a ver. Los otros dos que tienen ellos y no tenemos son la línea lateral. Por ejemplo, si tú estás con una caña, un anzuelo, pesca un pez. El pez cuando muerde el anzuelo pega coletazos. Nosotros no escuchamos esos coletazos en el agua, pero los tiburones y los peces sí. Eso son ondas. Y esas ondas se transmiten en el agua y llegan a la línea lateral que les recorre todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la aleta caudal, a ambos lados del cuerpo. Y detectan esas vibraciones. Y ya saben que ahí hay algo. ¿Vale? Y luego las ampollas de Lorenzini, que son unos puntitos que tienen todos los tiburones en el hocico. Ajá. Son capaces de detectar los campos eléctricos producidos por otros seres vivos. Por ejemplo, nosotros emitimos campos eléctricos en los latidos del corazón. Lo mismo ocurre con los peces. Si nosotros aquí en el suelo enterramos un lenguado, enterrado, y no los vemos, si pasa un tiburón a cierta distancia, 40, 50 centímetros, detecta los latidos del corazón y los impulsos nerviosos del lenguado. ¿Serio? Te lo juro. Madre mía. Entonces te quedas cuajado. Hemos estado hablando antes de la ecolocalización de los cetáceos, pero vamos también a las ampollas Lorenzini, tío. De hecho, los más Entonces, especializados... aunque no se vea. Ahora, te voy a hablar de la distancia. El primer sentido más desarrollado, evidentemente, el oído, porque escuchan a kilómetros de distancia. O sea que... Kilómetros. Un sonido, un chaboteo que tú hagas, bla, bla, desde kilómetros lo captan. Oído, no tienen oído externo como nosotros, pabellones auditivos. Ellos tienen un agujero, la parte superior. Ellos el oído es interno, pero muy desarrollado. sensible, muy desarrollado. El oído. En segundo lugar, olfato, a cientos de metros. Gotas de sangre a cientos de metros. Está estipulado que son capaces de detectar una gota de sangre en una piscina olímpica, que tiene 50 metros. Hay mucho volumen de agua, para una gotita de sangre. Tú la echas en una piscina olímpica que tiene 50 metros, tarde o temprano el tiburón la va a detectar. ¿La va a encontrar? Sí. La huele. Una gota, estamos hablando de una gota de sangre. Sí. Eso está en bibliografía, no me lo he inventado yo. Hemos dicho, bueno, la vista, decenas de metros de distancia, decenas. Tú puedes estar buceando debajo agua, aunque esté el agua clara, tú no lo ves, pero él te ve. Madre mía. Y tú puedes estar muy tranquilo. Tú puedes estar muy tranquilo. Tú no lo ves. La distancia, bueno, allí no hay nadie, ¿no? Pues él te está viendo, por ejemplo. ¿Vale? La línea lateral está estimada que la distancia de percepción son 100 metros. Un coletazo de un pez que le llegue a la línea lateral a 100 metros, joder. Tiene un campo bastante amplio. Está bien, tío, está bien, 100 metros. La ampolla Lorenzini a poca distancia, 50, 40 centímetros, pero oye, detectar el latido del corazón de un bicho que hay ahí. Además lo he visto en documentales. Había un pez enterrado y soltaron en un acuario un tiburón martillo. Pues claro, empezó a dar vueltas, hasta que fue a por él. Sí, eso te quería preguntar, porque el tiburón martillo es uno de los más especializados. De hecho, Ahí está. la forma de la cabeza es para totalmente maximizar... triangular, en forma martillo. Imagínate tú la superficie tan grande que tiene para tener puntitos de ampollas de Lorenzini. Claro, tantas ampollas tenga, tiene más. Más percepción. Más percepción los martillos. Que un marrajo, que es más... ¿Vale? Sí, más, de hecho, más estrechito. Esas adaptaciones al final lo que nos dicen es qué tipo de alimentación o en qué se especializan. Claro, sobre todo los martillos depredan sobre rayas, por ejemplo. Se han encontrado en bocas de martillo hasta 50 y tantos aguijones clavados en la boca. ¿Sí? Lo leí en bibliografía. 55, tíos. Imagínate, depredando sobre rayas. Claro. Rayas con aguijón. Bueno. Vos te las clavas, tío. Madre mía, qué curioso. Sí. Bueno, por aquí en el Mediterráneo, Paco, volviendo al hilo, tintorera. Tintorera, marrajo. Bueno, yo llego a clasificar desde empezando las especies que tienen 6, 7 hendiduras branquiales, la cañabota, la cañabota boca dulce, que tiene 7 hendiduras. Todos los tiburones tienen 5 hendiduras branquiales a ambos lados de la cabeza, como hemos dicho en la definición. Sí. Pero hay algunas especies que tienen 6 y hasta 7, ¿vale? Son adaptaciones. Son especies que viven a gran profundidad, quizá en zonas más pobres en oxígeno,
Por eso necesitan más recursos. Y bueno, desde esas especies hasta, por ejemplo, hay varias especies de, por ejemplo, la mielga. Ha sido una especie muy castigada comercialmente. La mielga, lo que se comen los ingleses con el fish and chips, mielga. Están comiendo mielga. O sea, el filete empanado. El Squalus acantias es la mielga. ¿Sí? O sea, son el Sí. filete empanado. Correcto. Y eso ha habido bueno, hasta el punto de que están casi esquilmados las mielgas. Toneladas y toneladas de capturas. ¿Vale? Luego también, si pasamos los lamniformes, pues está desde el marrajo. Cailón, que es muy parecido al marrajo, pero la clave del cailón es mirarle la aleta dorsal. Si la aleta dorsal, la parte final de la aleta dorsal es blanca, es un cailón y no es un marrajo. O sea, yo trabajo con claves. Para mí es un juego, las claves es un juego, una adivinanza. Sí, un quién es quién, al final. Me divierte. Un quién es quién de las Ahí especies. está. Y me divierte. El blanco, la población que hay de tiburones blancos en el Mediterráneo es distinta a las otras poblaciones de tiburones blancos que hay a nivel mundial. Distinta a la población de blancos de Australia. Distinta a la de Sudáfrica. Distinta del Océano Atlántico. Distinta del Océano Pacífico, las costas del Pacífico. A ver. Son distintas Perdona poblaciones. Hay una población de tiburones blancos establecida en el Mediterráneo. Y te voy a decir por qué. Eso te iba a Porque en preguntar. el estrecho de Sicilia se han capturado neonatos de tiburones blancos. Neonatos, es decir, recién nacidos. De 1 metro 20. Allí en el estrecho de Sicilia, las hembras grávidas van a parir tiburoncitos blancos. Genial. A mí me parece fabuloso. Un campo más de investigación. O sea, que tenemos tiburones blancos aquí en el Mediterráneo. Claro. De hecho, las hembras, se supone que las hembras de tiburón blanco son las más grandes también. Correcto, son más grandes que los machos. O sea, que tenemos las hembras por aquí. Claro. En bibliografía, el tamaño máximo de un blanco es de 6,40. En bibliografía. Hay artículos que han visto blanco, no sé, pero no está científicamente demostrado. En bibliografía, según Leonard Compaño, es 6,40. Y, a ver, yo me quedo asombrado. Te has quedado sin palabras. Sí, yo me quedo sin palabras porque, a ver, tiburón blanco, podemos catalogarlo como una de las especies de tiburones más peligrosos a nivel mundial. La más. El orden de peligrosidad es tiburón blanco en primer lugar, segundo lugar tiburón tigre y en tercer lugar tiburón toro. Son las tres especies que más ataques se le atribuye al ser humano. ¿Vale? Tiburón blanco, el tamaño, demás, tiburón tigre. Y el tiburón toro, la ventaja que tiene es que se adentra, como hemos comentado antes, en agua dulce. Por lo cual, si hay gente bañándose en agua dulce, en río, en estuarios, es una especie que se adentra a poca profundidad. Mira, tengo un amigo, ya falleció desgraciadamente, que lo conocí en Miami, mi amigo Eric, que es especialista en tiburones, y el hombre hizo un documental en directo. Un podcast de esto en directo. Hizo así. Se metió en el agua por aquí, por la barriga. Estaba con un periodista y le dice, tú quédate quieto, que aquí vamos a estar haciendo la entrevista y los tiburones toros alrededor nuestra. Esto está en YouTube, si lo queréis ver. Se llama Eric Ritter. Se llamaba el pobre. Un tiburón toro le pegó un bocado a Eric. Lo tuvieron que sacar corriendo, tío. Le pegó una denta de aquí. ¿Serio? Te lo juro. Y se ve en el YouTube. En directo. Y el periodista, ¿esto qué, tío? ¿No me has dicho que no va a pasar nada? Pues pasó. Sí, No te puedes fiar. La ley de Murphy. Madre mía. Has dicho que eso, que por ejemplo, el tiburón blanco es el más peligroso y está en el Mediterráneo. Tiburón tigre es el segundo. Sí. También se ha visto algún tigre entrando en el Mediterráneo. Te voy a contar un secreto. El tiburón tigre lo tuve que meter en mi primer libro de tiburones, Tiburones del Mar de Alborán, porque en el año 1992 un pescador pescó un tiburón tigre que las mandíbulas las teníamos en el Museo Acuario Aula del Mar de Málaga. Ajá. Entonces se pescó ese tiburón tigre en la playa de Los Toros, en Manilva, año 1992. Por eso lo puse en el Mar de Alborán. En este libro también lo he puesto, y he puesto la misma anécdota. A ver, no quiere decir que haya millones de tiburones tigres, pero ha entrado. Y que lo que decíamos, previsiblemente con el cambio climático... Va a haber más desplazamientos, va a haber más migraciones.
Yo estoy esperando que alguien me llame y me diga, oye, que he visto un tiburón ballena. Digo, encantado de la vida. Nos vamos al agua. Es que tarde o temprano tienen que entrar los ballenas aquí, como ha comentado antes el compañero, con las yubartas, los desplazamientos de las migraciones. Otro dato. En el Mediterráneo no teníamos tiburones de puntas negras de arrecife. Bueno, ¿por qué? Porque viven en el Océano Índico, Océano Pacífico. Bueno, pues ahora han entrado por el estrecho del Canal de Suez y están en el Mediterráneo Oriental. Pueden venir hacia acá también, ¿no? Sí, que se pueden desplazar sin problema. Desplazar. Como yo digo, en el mar no hay muros, no hay carreteras establecidas. Se pueden desplazar por donde quieran. Sí, pero es cierto que en todos estos años atrás, cada especie estaba ubicada en su hábitat, ¿no? Exactamente, en su en su ecosistema. zona, en su región. Y ahora vemos como... Ahora no, ahora hay desplazamientos. Claro, ahora me estás contando que tenemos tiburones blancos aquí, que hay tiburón tigre aquí y tiburón toro. Yo no lo he clasificado. Sin embargo, un gran amigo mío, desgraciadamente ya fallecido, Juan Antonio Moreno, en sus libros de tiburones, sí lo había clasificado. Tiburón toro, el Carcharinus leucas. Yo todavía no tengo constancia, pero oye, a mí no me extrañaría, ¿eh? A mí que eso no me extraña nada. Y ahora con el cambio climático que estamos hablando, las especies se están desplazando, buscando aguas más frías, se están desplazando por el calentamiento en superficie del agua del mar, y las especies que están a más profundidad, ¿vale? Pues buscan otras zonas también. O sea, hay desplazamientos, hay migraciones. Y cuéntanos, Paco, ¿cómo de real es ese mito de que Sí. los tiburones comen personas? Cuéntanos los datos, Sí. número de ataques. A ver, Eso- ¿los tiburones son asesinos? No. Eso viene del libro de Peter Benchley, Libro Tiburón, que luego se pasó al cine por Steven Spielberg. Ujú. La película está extra mega exagerada. La máquina que hicieron era un tiburón muñeco de 7 metros y pico, un poco exagerado. No hay ningún tiburón que se suba en un barco y vaya a hundir el barco y comerse a las personas. No existe eso. Entonces eso ha llevado a que el público tenga esa mala imagen, esa mala concepción, esa mala fama. Los que nos dedicamos a esto no, sabemos que eso no es verdad. Ataques se producen, sí, pero son mínimos. Solamente se producen anualmente en todo el mundo unas 75 ataques, yo le llamo accidentes, de tiburones al ser humano. 75. De esos 75 solamente mueren 10 personas. Ahora yo te digo, ¿cuántas personas mueren a consecuencia de mosquitos, hipopótamos, leones, rinocerontes, serpientes? Hasta el perro, el mejor amigo del hombre, mata a 20 personas anualmente. Ujú. Esto está en internet, no me lo he inventado yo. También lo he recogido en el libro. Hasta el perro muerde 20 personas y los mata, tío. ¿Qué quiere que haga? Yo en una charla de tiburones en las Islas Galápagos escuché una anécdota que era también eso, comparando, y preguntaban a cuántas personas morían porque le cayese un coco en la cabeza. Ahí está. Y no Oh, me acuerdo sí, la cifra, claro. Ahí y está. todo era algo así, pero que también, o sea, tienes más riesgo de estar paseando por una playa paradisíaca y que te caiga un coco y te mueras, que te ataque un tiburón y acabes muriendo. El porcentaje, la estadística de un ataque de un tiburón es de 1 entre 300 millones. 1 entre 300 millones. Hay una probabilidad más alta de que te caiga un rayo. Ujú. Paco, en tu guía viene estipulado también los ataques a humanos y los tienes recogido. Por ejemplo, tenemos el caso muy reciente en la isla de Gran Canaria, la chica que falleció Sí. a consecuencia de un ataque de tiburón. Detrás de cámara hemos hablado de ataques en Israel. Reciente, Seguramente, sí. seguramente ataques aquí. En España ha habido poco. Cuéntame un Creo poco. recordar que en España llegué a encontrar 8 o 10, de los cuales no todos fallecieron. Algunos fueron a consecuencia de tiburón blanco en Algeciras, por ejemplo. Lo que me comentaba de la chica esta canaria era un jaquetón sedoso. Luego también recuerdo en el año 93, que eso salió en televisión. Un doctor por la tarde, ya a las 7 de la tarde, se fue a 200 metros de la orilla. Vamos, no había agua más cerca. Iba nadando. Ujú. Pues claro, una tintorera le arrancó los dedos del pie. Y era doctor. Bien, ¿por qué los ataques? Vamos a ver. Ellos no pueden palpar de otra manera. Ellos para palpar tienen que morder. No pueden utilizar las aletas para palpar.
Por lo cual, ¿cómo palpan? Mordiendo. Si muerden y ven que es comestible alimento, pueden seguir, ¿vale? La mayoría de las veces desisten. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tiene la grasa que tienen sus presas normalmente, Ajá. ¿no? Por ejemplo, un blanco depreda sobre leones marinos. Eso tiene una cantidad de grasa enorme. Muchos casos en bibliografía que me he encontrado, pues, aparece la teoría que le llaman ellos el bite and spit, es decir, muerde y escupe. ¿Por qué? Porque un blanco ha mordido a una persona y la ha soltado. Ha visto que, bueno, muchos huesos, pero esto no tiene carne. Otros casos excepcionales sí ha seguido mordiendo, ¿eh? Una segunda, una tercera y hasta que se lo ha devorado. Hay de todo en bibliografía. Yo me he encontrado de todo. Pero por lo general, nosotros no somos dieta. Ellos no van buscando al ser humano para depredar sobre el ser humano. Ellos van buscando sus presas habituales. ¿Qué ocurre? ¿Ven algo en el mar? Vale, puede ser o no. Pum. Ahora se están viendo muchas imágenes muy interesantes con esto de los drones, Ajá. que en la costa de California se están viendo los surfistas con sus tablas y están los tiburones blancos por allí alrededor y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Los tiburones blancos, esos son ejemplares alevines porque son de 2 metros, 2 metros y medio. ¿Qué ocurre? Que ahí la temperatura del agua está más caliente, por eso van a aquellas zonas. Ajá. No soportan tanto las aguas frías como un adulto. Un adulto tiene una fisiología tremenda. Ellos mismos son capaces de aumentar, el caso del tiburón blanco, el caso del marrajo también sucede, el caso del cailón, Ajá. son capaces de aumentar su temperatura corporal unos 10 grados superior al agua que les rodea, por lo cual puede irse a agua fría. O sea que él puede ponerse su calefacción Correcto. interna. Ajá. Se llama, porque ellos tienen una disposición de venas y arterias. Las venas llevan la sangre caliente y la arteria la sangre fría. Bueno, al tener ese sistema comunicado, el calor de las venas de sangre caliente se lo transfiere a las arterias, sangre fría. Por eso pueden mantener su cuerpo más caliente. Pero no ocurre solo en tiburones. También es lo que comentaba antes nuestro compañero. Eso ocurre también en los túnidos. También tienen esa adaptación. Esa adaptación se llama rete mirabile. Se llama así. Mira. Y volviendo a los ataques, Paco, ¿y se puede saber un poco a consecuencia de por qué fue, por ejemplo, el ataque que tenemos más reciente de esta chica? O esta chica, No si sé no si me falla la memoria, estaba cerca de la orilla también. Y yo creo que fue un instinto, porque en los ataques... Creo que fue una embarcación. Estaba en una embarcación. Fue una embarcación. Yo lo que he escuchado, para empezar, lo asociaron a España cuando era en la costa de Marruecos. Sí. Creo que había comida o materia orgánica en el agua de por medio. Claro, puede ser. Entonces también eso queríamos preguntarte, Paco, porque Eso atrae que a siempre. veces no es Claro. el estar tú en el agua, sino es el Ajá. cómo estás en el agua. Claro. ¿Dónde? ¿A qué Ay, hora? ¿Hay ay. comida? ¿Hay materia Mira, orgánica? Hay más probabilidad que te ataque un tiburón si tú estás en superficie. Si tú estás en superficie. Claro, flotando. Tú no ves lo que hay debajo. Si tú estás sumergido con un equipo autónomo de buceo, tú controlas la situación debajo. Te puede venir cualquier bicho y lo puedes repeler. Ujú. ¿Cómo repeles a un tiburón? Puñetazo en el hocico. No hay otro. Puñetazo en el hocico. O sea, se te acerca. Si viene y se pone y da una vuelta, pues no hace falta que le hagas nada. Si viene ya y te está dando un topetazo, pues oye, la próxima vez que vengas tú te lo voy a dar yo. Como diciendo, yo soy el depredador. Ojo, yo soy el depredador. Siempre mantente una forma estable, erguida. Siempre tienes que tener el arrecife a tu espalda para que no te ataquen por detrás, ¿vale? Que tú lo veas en tu rango de visión de 180 grados. Son cosas que Sí, tienes que tener en cuenta. Básicamente no comportarte como una presa. A Exactamente. los buceadores nos dicen no evitar Ay. esa posición horizontal que tienen los peces. Correcto. Evitar Está, en huir todo caso, de de pie. ellos. Ah, mira. No nadar rápido, porque estás diciendo que soy una presa, sino mantenerte relajado. Sí, está en calma. Ese mimetizarte en el medio y que él vea que es un todo. Sí. Que eso. Sí. Hay especies de tiburones. Bueno, hoy cualquier persona puede bucear en el mundo con el ecoturismo. Antes había países, bueno, capturaban tiburones, ahora lo están cambiando afortunadamente por el ecoturismo. Es decir, dejan de
capturar grandes cantidades de tiburones y ahora lo que hacen es llevar al público. Te vas al instructor, te dice, venga, de rodillas todo en el fondo. Pone allí, él echa cebo, vienen los tiburones, tú nada más tienes que filmar. Poner el arrecife en la espalda. Eso se hace en muchísimas partes del mundo. Aquí en España tengo noticia que se está haciendo con Tintorera en el norte de España, Bilbao. Ajá. Es lo que conozco. Pero luego a nivel mundial, en Bahamas, yo lo he hecho en Bahamas, en Kenia, y en Sudáfrica he tenido la suerte de hacerlo, pero con las jaulas, con el tiburón blanco. Es con la única especie que hay que utilizar jaula de seguridad. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa. En primer lugar, no ves 3 en un burro en el agua. El agua es turbia, verde, ¿no? Yo he ¿No visto ves nada? imágenes. No ves nada. Había días que la visibilidad era de 1 metro. O sea, imagínate. Hasta que tú no tienes el bicho encima, tú no lo ves. ¿Tú llegaste a tenerlo encima? Encima, si daba cabezazo contra la jaula. Yo con una mano aquí agarrado, la otra la cámara. Y cuando te daba el cabezazo, hacía así. ¡Buah! Parecía un muñequillo dentro de la jaula. Así. Es la experiencia. ¿Qué sentías tú cuando estabas ahí? Esa pregunta me la hacen mucho y yo te voy a responder. ¿Qué es lo que siente un niño cuando le da un regalo el Día de Reyes? Esa satisfacción. Alegría. Total, plena. O sea, Digo, lo he conseguido. en ningún momento... Tuve miedo. Es Tú- más, el tour operador me decía, salte ya de la jaula, salte. La mierda, me voy a salir yo. Yo pagaba aquí un pastón. Estuve 1 hora en el agua. El agua helada, tío, 12 grados. Mira, para que os hagáis una idea, el agua del mar aquí en Málaga en invierno son 14 grados. Pues allí en verano estaba 12. Helado. 12 grados. Claro, Sudáfrica, está cerca al Polo Sur. Tremendo, el agua helada, tío. Te metía, te entraba. Wow. Y el tiburón blanco, obviamente, venía a atacarte a ti o al cebo que le echaba. No, al cebo. El turoperador tiraba al cebo con una cuerda y él te lo atrae a la jaula. Siempre te decía, on your right, a tu derecha, on your left, o down, para abajo, ¿no? Por donde él lo veía desde arriba del barco. Y tú nada más pues tenías que intentar filmar. Pero, tío, con el agua verde allí, no veas, colega. Es difícil. ¿Y qué opinas de...? Porque también se ha hablado del turismo de jaula, de si es Se bueno. está hablando mucho, Ha sí. habido accidentes con algunos tiburones. Sí. Porque es verdad que con esa atracción con cebo, los tiburones como que entran en ese frenesí, Se acostumbra. se suben a la jaula y al final eso también genera esa situación Sí, se de acostumbra. peligro. Se acostumbra a sentir la embarcación, el ruido del barco, ya sabe, por aquí va a haber cebo. Comida. Exactamente. Y bueno, yo he visto ya en YouTube varias veces, en varios casos, por lo menos he visto ya 3, que se han metido dentro de la jaula, que han roto la jaula, tío. ¿Sí? Te lo juro. Hay uno en Guadalupe que la jaula tiene una separación así, pues entró un tiburón blanco, no sería de grandes dimensiones, tendría 2 metros y se metió dentro de la jaula. Y bueno, había un hombre allí en la jaula. Al final salió el blanco y el hombre también afortunadamente no le pasó nada. En otra ocasión he visto que en una esquina pues descuadró la jaula, tío, por completo. Tuvieron que salir los buzos para arriba, tío. He visto por lo menos ya 3 casos. Creo que eso incluso en México se prohibió. O sea, Está prohibido, ¿no? A raíz de ese De accidente. ese accidente. Porque al final el tiburón ese Sí. se vio que se hizo sangre, Se que hizo se sangre, dañó las correcto. Se agallas. ve en el YouTube, se ve. Entonces al final Hombre, meterse allí y empezar a dar coletazo, a ver cómo salgo de aquí, hasta que pudo salir para arriba otra vez, pues salía sangrando sí. el animal. Madre mía. O sea... Sí, eso fue tremendo, tío. Y lo he visto en YouTube. Que al final se trata de que podamos observar a la especie Claro, sin sin dañar. impactar, sin dañarla, teniendo la menor interacción, el atraer con comida, pero que no afecte al comportamiento de los tiburones. Claro. De hecho, la siguiente pregunta que te voy a hacer es del longimano. Sí. Otra de los tiburones que si no ha entrado en el top 3, seguramente es el Ese es cuarto. uno de los primeros, correcto. Será el cuarto, el longimano. Sí, ese es el que aparece en estos casos cuando hay hundimiento de barcos, embarcaciones, en la guerra mundial. Ajá. Había muchos ataques longimanos porque son especies pelágicas, es decir, que viven en alta mar, en aguas libres, y son los que primero acuden. No se suelen acercar a la costa. Y entonces depredaban sobre los cadáveres de los que iban en las embarcaciones. Se comían... Sí. Y ha habido grandes cifras, sí, longimanos. Su coloración tiene es grisáceo y luego tiene esos tonos de color blanquecino en los extremos de las aletas dorsales y las pectorales. Las pectorales son muy largas. Yo he visto longimanos
en un acuario en Bahamas y era un alevín y su color era pardo, no cogía todavía el color grisáceo de adulto. ¿Y ese lo tenemos por aquí? En alta mar, Juan Antonio Moreno lo tiene clasificado. Yo todavía no lo he clasificado, pero puede darse el caso, porque está en el Atlántico. Quien dice que no, puede entrar por el estrecho de Gibraltar. O por el canal de Suez O también, el del canal Mar de Suez. Rojo. En este caso, es verdad lo que tú dices de esos ataques en hundimiento, pero sobre todo también la interacción que está teniendo con los buceadores. De hecho, Claro. has dicho que buceando es súper raro que te ataque un tiburón, pues de las únicas especies prácticamente que tiene ataque a buceadores es el Longimanus, Sí. porque se han acostumbrado a los cruceros que hay en el Mar Rojo y Ajá. a la comida, a que en algunos momentos lo han atraído con cebo para que lo vean los buceadores. Sí. Y al final han asociado buceo Sí. o buceadores con comida. Con comida, sí, lo he ¿Sí? visto. Lo he visto en YouTube. Los Longimanus, sí. O sea que... Son animales grandes también, ¿eh? Son grandes depredadores. ¿Cuánto puede medir un...? Pues casi los 3 metros, Longimanus. Eh, Además son osados, ¿eh? Son muy cabezones. Ujú. Sí, no se asustan por nada. Y lo mismo que el toro es muy cabezón. El toro antes de morderte te viene y te da un cabezazo, tío. ¿Sí? Sí, el toro te da un cabezazo antes de morderte. Y los longimanos pues son muy echados para adelante, muy osados también. Curioso. Ahora se están viendo también en YouTube, estoy siguiendo mucho, que están haciendo en Tiger Beach, en Bahamas, allá hay poca profundidad, pero tienen una zona localizada donde van los tiburones tigre. Entonces baja un instructor con su cebo y los tigres allí dando vueltas, bueno, buscando su cebo. El tío se le está dando de comer, no le ha pasado nada. Sí. El hombre, esperemos que no, pero los tigres por allí... Y estamos hablando de 4 y 5 ejemplares, aparecen en el mismo vídeo, en la misma toma. ¿Qué opinas tú de eso, del feeding? ¿Cuál es tu opinión como Hombre, experto a nivel de conservación? A lo largo va a acostumbrar a los animales a que cuando escuchen el motor de la zodia o de la embarcación, pues sepan que ahí va a haber comida gratis. Es lo que van a asociar. Motor, comida gratis. Al final eso le puede afectar a Claro, su propia dinámica de la especie de claro, buscar presas, de... Se acostumbra a lo fácil, lo que hemos hablado antes también. Se acostumbra a lo fácil. Este me va a traer comida, ¿para qué voy a depredar? Le cambia sus hábitos. Totalmente. Realmente. O sea, Y además esta gente lo harán todos los días, un día sí y otro también. podemos decir, Paco, que esos hábitos que ha comentado Lolo, Puede cambiar. no, realmente pueden hacer que los tiburones sean más agresivos todavía con los humanos. No sé. Totalmente. Si Al final sí, porque es una asociación. Van a asociar siempre el ruido de la embarcación con que ahí hay comida. Y yo quiero mi parte, van a decir. Yo quiero mi parte. Escucho la embarcación, quiero mi parte. Es lo que van a asociar. Si escucho embarcación, aquí me traen comida. ¿Y para qué voy a depredar si me la van a dar gratis? Sí, pero a lo mejor esa asociación que dice puede ser... Tú imagínate que si le echamos comida es por un fin... Para verlo, para estar en su medio. La idea es eso. Para los que pagamos eso, porque esos viajes valen caro, que te saque un instructor allí y tú puedas hacer la filmación o el vídeo del año, ¿no? Vale dinero, tú has pagado por eso, ¿vale? Pero Sí, también pero tenemos la otra. Claro, me pongo en situación en que tú vas a vivir esa experiencia, pero la manera en cómo tú haces eso puede provocar que para ti tú corres un serio peligro, tú o cualquier otra O persona. cualquier otra persona. Ya no es solo por el peligro, es porque tenemos que ponernos también en eso, en que observar a las especies sin afectarlas. Claro. Y es otra cosa de las que está en debate. Claro. En el mundo científico y en el mundo de la conservación, pues tenemos que plantear cómo es posible. Hay infinidad de sitios en el mundo donde tú vas a bucear y sin necesidad de feeding puedes disfrutar de muchísimas especies de tiburones. Correcto. Yo he estado por suerte en las Islas Galápagos y allí pues hay todo tipo de tiburones. Todo tipo. En la Habrás isla- visto martillos, ¿no? Martillos ¿Ves? y La lleva el por todos Lewini, la lados. fina Lewini. Allí ven tiburón tigre sin necesidad de feeding. ¿Lo viste también, tigre? Yo no lo vi. Yo no tuve muy mala suerte, pero que no hay No zonas había en el feeding, mundo, no había feeding, pero estaban allí. lo que hay que es tener la población de tiburones conservada y al final pues Se te lo sabe encuentras. que los martillos van allí, no se sabe el por qué, si van a parearse o no, pero allí hay un gran numeroso banco de tiburones martillos en las Galápagos. O sea, que estamos hablando que hemos demonizado, por lo menos mi cabeza era demonizar la especie como el tiburón,
No sabía que había 500 y pico especies Ujú. en el mundo y que ahora mismo muchas de ellas están sufriendo Totalmente. la parte comercial, ¿no? Totalmente. La parte comercial. Hasta el punto de estar en peligro de extinción. Hay especies ya que no se han vuelto a ver. ¿Qué tan importante es la figura del tiburón en el océano? Pues es un superdepredador. No es el megadepredador, porque el megadepredador es la orca. La orca depreda sobre el tiburón blanco. O sea, son palabras mayores ya de lo que estamos hablando. Le gana, ¿eh? Hombre, un blanco 6,40 o máximo, pero una orca 8 metros, 9 metros. ¿Vale? Pues sí, si tú retiras todos los tiburones del mares y océanos del globo, eso va a afectar a la cadena trófica, evidentemente. Porque sus presas van a aumentar en número. Si no va a haber un depredador, esas presas van a aumentar en número, evidentemente. Luego ellos también en bibliografía siempre dicen que ellos depredan sobre también ejemplares enfermos, también los débiles, también, ¿vale? Pero el megadepredador es la orca, evidentemente. De hecho, ahora pues se está viendo ataques de orca, como estábamos comentando anteriormente, en Sudáfrica. Ujú. De donde cuando yo fui en el 2010 se veían blancos. Ahora me están diciendo mis amistades que no están viendo blanco allí. Orcas. No ven blancos, tiburones blancos, porque están las orcas. Pero se los comen. Entonces los blancos, en cuanto notan la presencia de orca, huyen. O sea, ¿la orca se come al blanco? Sí. Ujú. Además se come solo el hígado, ¿no? El hígado. Ah. Es lo más graso. O sea, le ataca al blanco. Ataca al blanco. ¿Lo mata? Le arranca el hígado. El blanco muere. Y entonces están viendo blancos, tiburones blancos, que llegan a la orilla con el hígado arrancado. Y el resto intacto. De hecho, Sí. creo que este año ha sido la primera vez también que con un dron ¿Lo han se ha visto, no? grabado la, Sí, lo he visto, la secuencia lo he de visto. caza completa. Lo he visto que le pegó un viaje Increíble, ¿eh? con un dron, ¿sí? Había un blanco aquí tranquilito y vino una orca. ¡Bah! Le pegó un viaje, pues lo dejó listo. Y ya depredó. Madre mía. Sí, sí, sí. Pues no, vaya, ya te digo. No sabía, Apúntate, no sé. apúntate. Ahora busca un especialista de orca que venga a hablar de orca. Pues sí, sí, habrá que traerlo, habrá que Y ya traerlo. lo tienes todo. Ya sabes, tiene que ponerte mano a la obra, ¿eh? Pues sí, tendremos que tirar de algunos que Ay, haya sí. por España. Que es impresionante. Y para quedarnos tranquilos un poco, yo que soy del Mediterráneo, ya me quedo con... ¿Podemos estar tranquilos en el Mediterráneo Sí, totalmente. Sí. con los tiburones? Sí, lo único que, bueno, ha habido casos, por ejemplo, ahora me estoy acordando de un caso que hubo aquí en la playa del Palo. Ujú. Apareció una tintorera. La gente que hizo empezó a tirarle piedra. Después cogieron palo y le pegaron. Y para más Inri, la cogieron de la aleta caudal y la sacaron. Y una vez en la arena, a palearla. Solo porque es tiburón, tintorera. Ya. Eso ocurrió en el 2020, por ahí. 2018, 20. O sea, hace recientemente poco. Al final yo he escuchado una frase que es lo típico de cuando la gente le dice ¿te bañas? No, me da miedo que haya tiburones. Y hay que responderle, más miedo te daría un mar sin tiburones. Correcto. Porque significaría que los ecosistemas se descontrolan. Totalmente. Y de hecho lo que decías también del caso del cine, de la influencia de la película de Sí, claro, Tiburón, ha hecho mucho. no sé si has podido ver el documental de Valerie Taylor, creo que se Sí, llamaba, sí, sí. que precisamente ella y su marido Fueron Ron Taylor, Valerie Taylor fueron los pioneros en Australia. y eran los que llevaron a Steven Spielberg a grabar la Señor, película. la imagen de las películas. Y ahora han hecho un documental que se llama Jugando con tiburones, en el que precisamente ella dice que se arrepiente y que se arrepentirá toda su vida De eso. de haber hecho esa película y haber causado El daño que ha hecho, consecuentemente correcto. ese daño a los De tiburones. hecho, ya está muy mayor. Valerie Taylor y el marido falleció, Ron Taylor. Ujú. Australia. Que hay que ver como una película, una imagen Fíjate. distorsionando un poco Total. la realidad. Luego, de hecho, todas las películas que han salido después en Hollywood, que sí, Snow Shark, que no sé qué, no sé cuál, yo no he visto ninguna, ni pienso ver. Ujú. Tiburones voladores, no sé qué historia, Sí. qué rollo que inventa. Yo eso no he visto ni voy a ver, tío. A mí no me llames para ver una película de eso, vamos. Sí, ya al final en la industria del cine se Sí. ha puesto Es como una vender máquina de para matar. sacar dinero. Claro.
Después Ya las de está. megalodón, al final todo el mundo me pregunta, joder, qué susto, no habrá megalodones. Sí. Digo, joder, si ya me cuesta convencer a la gente que no tienen que tener miedo porque hay tiburones, imagínate que se imaginan que hay Que megalodones. hay megalodón. Pregunta al millón, mucha gente me pregunta, ¿hay megalodón? Yo digo que no, porque hay No, millones. no te la quería preguntar, tú la has No, hecho. yo te lo he dicho. Hay millones de personas en el mar todos los días. ¿No hubiésemos visto un bicho tan grande? ¿Cuántos millones de pescadores hay en el mar? Ya habría habido ballenas muertas, varadas en los litorales con mordeduras de megalodón. Y la mordedura del megalodón no es pequeña. Estamos hablando de megalodón. 10 metros, 15 metros de longitud. Bueno, según tengo yo, ese sí lo tengo entendido que eran hasta 16, 17 metros. Tú unos 15. Está Unos 15 estipulado más o en menos. 15, más o menos, 15 metros. Depredaba sobre cetáceos mayores, pero si hubiera megalodón, ¿Cuánto, hubiera visto. ¿Cuánto hace se 2 estima? millones de años. Hace 2 millones de años, ¿no? Ya se hubieran visto megalodones si hubiera. Han pasado años para. Hay muchos no- millones de personas en el mar, como digo yo. Sí, al Todos final, los días. También lo que se dice es que no solo porque no se vea, sino que los datos científicos apuntan a que no hay... Ya un bicho tan grande como un megalodón no tendría a lo mejor Cabida. ese alimento sin... Claro. Es que se vería esquilmada la población de ballenas, sí o sí. Claro. Se verían esquilmadas. Sí, que no quedarían ballenas. Hombre, no quedarían ballenas si hubiera megalodones, tío. No quedarían. Y hablando de megalodones, o bueno, no de megalodones, trasladándolo otra vez a la actualidad, los peces más grandes del mundo, el tiburón ballena, Ujú. pero creo que aquí tenemos el segundo. Ah, Es el peregrino, el claro. tiburón peregrino. Sí. El tiburón peregrino que alcanza los 8 metros. En la lonja de Málaga hace muchos años también se capturó un tiburón peregrino y para su comercialización. Por entonces se podía comercializar las aletas para venderla como sopa aleta tiburón y la carne se comercializa. Es un gran animal, 8 metros, pero totalmente inofensivo porque tiene unos dientes muy pequeñitos, se alimenta de plancton y peces pequeños. Ajá. Igual que el ballena. Hay 3 especies que se alimentan de plancton, el tiburón ballena, el tiburón peregrino y el boca grande. Son los 3 que se alimentan de peces pequeños y plancton. A pesar de su gran tamaño, el boca grande pues, puede alcanzar los 6 metros también. Son ejemplares de gran tamaño, pero totalmente inofensivos. Respecto, por ejemplo, al tiburón ballena, hay muchas zonas en el Índico y el Pacífico que están haciendo eso, el avistamiento de tiburones ballenas, pero me han contado amigos míos que han ido allí Ujú. que aquello es un circo, porque van cientos y cientos de barcos con no sé cuánta gente, venga, a tiraros al agua, y se tiran cientos de personas encima de los tiburones allí, y aquello no vea, tío. Eso Claro. a las especies les. Claro, les va a afectar. Le llega un Ellos ritmo de sí, estrés, ¿no? ellos están haciendo ecoturismo, están ganando su dinerito, pero tío, un poco de control, un poco de control. Sí. No es que digo que no vayan a verlo, vale, merece la pena, evidentemente, y hace una foto de campeonato, Ujú. pero que no que se tiren, como me han contado a mí, que son 100 y pico de personas encima del mismo bicho, tío. Sí. ¿Tú te imaginas lo que es eso? El estrés que le tiene que producir el animal. Sí. También se ha visto eso, en fotos, solo para una foto de Instagram, tiburones encercados en redes, para que con una tabla de Padel Sur transparente tú te pongas y con un dron te hacen una foto tú al lado del tiburón ballena. Anda. Y además tiburones ballena medio juveniles, chiquititos, y los Pequeños. tienen ahí encerrados. Oye, fíjate tú. Madre mía. Qué negocio están Y inventando. solo para hacerse la foto. La y- foto del siglo, claro. Paco, ¿qué especies piensas tú, con toda la expertise que tienes de tiburones, de todos esos años que llevas de experiencia, qué tiburones esperas que aparezcan en el Mediterráneo en los próximos años? Yo confío que alguien me llame y me diga que he visto el ballena. ¿Y algunos Tengo así? confianza. De hecho, una persona que dio una conferencia me dijo que su padre le pareció, que es pescador, que había visto un ballena en el Mediterráneo. Pero como no tenía fotos, pues no puedo confirmarlo. Ajá. Pero no me extrañaría nunca, ¿eh? No me extrañaría. Digamos que ese sería el... Hombre, ya sería el colofón. Ya entra el ballena también aquí. Hombre, en Azores, por lo visto, Sí se hay. ve ballena. O sea que Claro. realmente por... que hay probabilidades. Hay ¿no? probabilidad alta. probabilidades. Y si entran ballenas, ¿por qué no va a entrar tiburón ballena, no? Si entran ballenas, entran orcas, ¿por qué no va a entrar el ballena, el tiburón ballena? Además, la zona del Mar de Alborán es muy productiva en Claro. plancton, o sea que también... Claro. Sí.
Claro que sí. Pues yo me he quedado ¿Qué te pasa? muy loco con el tiburón blanco aquí, ¿eh? No, yo me lo imaginaba en otras aguas. Mañana nos vamos al Altamar y lo vemos. Ah, pues genial, vaya. Yo por mí... Y pues, hacemos un documental. Sí, Le claro, ponemos claro. una gafa y lo metemos debajo del agua. No está, sin jaula. A ver, que a mí... Sin no, jaula. sin jaula no. A mí... Ya te digo, le tengo respeto, no me da miedo, ¿eh? Yo sí me... Es más, una de mis ilusiones, ¿no? Por así decirlo, es meterme con tiburones. O sea, Claro. que a mí... Hoy hay muchos sitios en el mundo Lo que haré. hacen el ecoturismo, pero además totalmente seguro. Te vas al Sí. instructor, conoces la zona, te pones de espalda al arrecife, como te he comentado, de rodillas, tranquilito, brazos así cruzados, y él está echando su cebo y tú nada más tienes que hacer fotos. Y eso ya. ahí, desde tiburones limón, lo hacen con el limón nodriza, lo están haciendo con el tigre ahora en Bahamas también. En fin, que hay mucha el tiburón gris de arrecife, el perezi también. Es decir, se está haciendo a nivel mundial del ecoturismo. Eso es importante para que la gente conozca. Siempre y cuando respete un poco también a los animales, ¿no? Un poco. Yo creo que también este podcast me ha gustado mucho porque hemos derivado Muchos temas. muchos ¿no? mitos, creo yo. Sobre todo yo el primero, me pongo yo. Y toda la comunidad que nos está viendo y la gente nueva que no sean pescadores y amantes del mar, tiburones, etcétera, etcétera, que lo esté viendo, pues que tome conciencia de que este animal se están viendo más perjudicados que beneficiados, mucho ¿no? más. Y la importancia que... La película ha dañado mucho. La pesca comercial. Es que no solamente la aleta para la sopa de aleta de tiburón, es la carne. Hay veces que a lo mejor tú has ido a un restaurante en España y hay mucha picaresca. Tú pides pez espada o atún y si no tienen, pues te han puesto carne de tiburón y tú ni te has dado ni cuenta. Hay mucha picaresca en esto, también he leído. Bueno, el hígado, el aceite del hígado, porque yo cuando he hecho disección a tiburones, lo primero que sale son los dos lóbulos del hígado, que son inmensos. Ajá. Ocupa casi 2/3 partes del cuerpo del animal, son muy grandes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen vejiga natatoria. ¿Qué es la vejiga natatoria? La vejiga natatoria es un órgano interno que tienen los peces óseos, que si la inflan de gas, suben para arriba. Si la desinflan, se hunden. Los tiburones no tienen vejiga natatoria. Entonces tienen dos lóbulos de hígado muy grandes, son ricos en aceite, menos denso que el agua que les rodea. Eso le compensa para la flotabilidad. Ajá. Entonces, de ahí sacan el escualeno, un aceite muy rico, que también lo utilizan, ¿vale? Para muchos beneficios. Se está haciendo también trasplantes de córnea. En fin, tiene un aprovechamiento íntegro, desgraciadamente. Bueno, luego los dientes, mandíbulas, se han comercializado hasta hace poco en tiendas de regalo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora en Málaga ya no hay apenas tiendas. Una en Torremolino queda. ¿Por qué? Como las especies están protegidas, Ajá. ahora ya el material no lo pueden vender, ¿entiendes? Entonces, antes había muchas tiendas. O sea, que estamos hablando de una especie que a priori Sí. le tomamos rechazo y miedo, y es una especie que Casi esquilmada. casi esquilmada, Casi. en el mercado muy aprovechable Totalmente. y que se merece pues un equilibrio, se merece Total. digamos, un mirarla un poquito más y reflotarla. Igual que ocurre aquí con el lince ibérico y otras especies, ¿no? Exactamente igual. De hecho, la UICN, que es las siglas para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es un órgano que lo compone pues la gran mayoría de países y ellos hacen estudios poblacionales de animales y de plantas. Ujú. Entonces, pues en su lista tienen catalogado el gran número de especies de tiburones como en peligro de extinción ya. En peligro de extinción, pero es consecuencia de la comercialización tan alta que han tenido. Hasta que se han dado cuenta que han dicho, oye, vamos a parar un poco el carro. Hay estados que firman los acuerdos para protegerlo y hay otros que no, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, en eso está. Pues claro, hombre, y debe ser... Se debe de seguir protegiendo así de esa forma. De hecho, algunas especies, por lo general, pues si os introducís en los libros de tiburones, todos dicen que tienen pocas crías. La Ajá. mayoría tienen pocas crías, un crecimiento lento, porque los peces óseos, una sardina, crece más rápido que un tiburón, por ejemplo. Tiburones tienen desarrollo más lento. ¿Cuánto puede tardar un tiburón aproximadamente desde que nace hasta que se convierte adulto? Depende de la especie, pero tarda muchos años. Bastantes años, diría yo. Por ejemplo,
Vamos a ir a ejemplaritos más sencillos. Un blanco, pues hasta que no tenga los 4 y pico, un macho, y una hembra a los 5 y poco, no son... ¿Cómo nacen en cuanto a sexo? Otra diferencia importante con los peces osos. Los peces osos, sardinas, doradas, pez espada, la hembra pone los huevos en el mar y el macho los fertiliza con su esperma. Ajá. Eso es plancton, ya forma parte del plancton. Los tiburones tienen copulación interna, perdón. Es decir, que el macho tiene 2 cilindritos que se llaman pterigópodos, Ajá. que son 2 penes. Entonces introduce un pene en el aparato genital de la hembra para transferir el esperma. El otro pterigópodo lo deja desplazado hacia atrás y ese pterigópodo lo puede utilizar con otra hembra, porque copulan con varias hembras y una hembra puede copular con varios machos, ¿vale? Entonces, luego tienen 3 formas de reproducción distintas. Los hay que paren crías vivas, vivíparos, igual que nosotros, Ajá. por ejemplo la tintorera, tiburón limón. Ovíparos ponen huevos, por ejemplo la pinta roja, el alitán. Y ovovivíparos, es decir, que los huevos los ponen en el útero interno, ¿vale? Son 3 formas de reproducción distintas. Cada especie solo tiene una forma de reproducción, Ajá. ¿vale? No puede tener las 3, una. ¿Qué ocurre con los ovovivíparos? Pues mira, como hemos dicho que en general tienen pocas crías, hay el caso en el tiburón tigre arena que solamente nacen 2 crías. 2. ¿Por qué? El ser humano, la mujer, tiene un útero. La hembra de tiburón tiene 2 úteros. Y puede engendrar a Claro, 2. en un útero, uno, y en otro útero, otro. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el tiburón tigre de arena. Se produce el fenómeno del canibalismo intrauterino. Es decir, el embrión más grande de un útero se come los huevos de ese útero. Pero si hay otro hermanito más pequeño, también se lo come. O sea, que, En un mismo útero. ya dentro... Depreda. Desde Por lo, antes de cual, nacer. por lo cual, en esta especie, el tiburón tigre de arena, Carcarias taurus, nacen solamente 2 crías, una por cada útero. Esto se puede ver también. Grant Gilmore, que lo conocí cuando lo visité en los Estados Unidos, introdujo una cámara en el útero de una hembra de un tiburón tigre de arena. Y se ve al embrioncito comiéndose los huevos y al embrioncito comiéndose a los hermanitos, con una cámara. Madre mía. Increíble. Impresionante, ¿eh? Es verdad Fascinante. que en los tiburones hay tantas especies diferentes, tantas adaptaciones, tantos tipos, porque es verdad que estamos hablando sobre todo de los Claro, tiburones que más conoce el pelágicos. público, ¿no? Digamos. Pero Sí, no claro, estamos hablando de... lo más Luego veo comerciales. otras especies, a lo mejor que viven a gran profundidad, y tú me dices, esto no es un Exactamente. tiburón. Pues es un tiburón. Sí, los tiburones cerdos que ahora se están Correcto. viendo, tiburones planos, que hablábamos Correcto. al principio. Madre mía. El Sí, angelote. sí, los angelotes, que son parecidos a las rayas. Pero ya hemos visto la diferencia. Si tiene las rayas, las hendiduras branquiales han volado la cabeza, es tiburón. Y si la tiene bajo la cabeza, es una raya. Entonces son claves, ¿no? Que hay que... Tenemos para hacer con Paco de tiburones... Una vida. 10 podcasts, 20. Sí, porque es verdad que nos Una estamos vida. centrando en los tiburones más pelágicos, pero luego Sí. hay tiburones con sus adaptaciones y con sus formas raras y... Nada, tío. Bueno, yo creo que yo voy a hacer un llamamiento. O sea, espero que os esté gustando como nosotros. Yo me estoy quedando fascinado con el podcast de Paco. Si queréis saber más información de tiburones, queréis que Paco vuelva al podcast, nos siga hablando de todo lo que sabe y más creo que tenéis sobre tiburones, tiburones muy específicos, etcétera, etcétera, dejadnoslo en comentarios, decirnos qué os ha parecido lo que estamos viviendo con el podcast de Paco y lo que está aprendiendo y volvemos a traer a Paco. Claramente, ¿no, Paco? Muchas gracias, encantado, ¿Tú vamos, vendrías o no? Yo ya vengo, encantado. Pues te tenemos cogida la matrícula. Bueno, Lolo, estamos llegando ya casi al final del podcast. ¿Ya está? ¿Ya me vi ahí? No, hombre, vamos a darle un punto y aparte, porque si no la gente no le damos tiempo a responder, ¿no? Eso es. Pero vaya, que nos pilla cerquita y te tenemos ahí a golpe una llamada. Te vienes por aquí Encantado. y haremos seguramente más podcast de tiburones porque a mí me ha fascinado. Es una especie que creo y considero que debemos de ir conociendo
mucho. El público desconoce. Entonces, ¿qué es lo que conoce? La película. Ya está. Máquina de matar, de devorar. Pero hay que quitar un poco ya ese desmitificar el mito, como yo digo en el libro. Desmitificarlo un poco. Porque luego en ciencia se aprende un montón. Pero Claro. un montón se aprende, tío. Yo aquí en una hora y algo que llevamos contigo, me ha roto muchas barreras de lo que yo concebía un tiburón, ¿no? Y me quedo más tranquilo. Desde hoy ya me quedo más tranquilo. Te digo que hay mucha gente que bucea hoy en día con tiburones y con el ecoturismo, pero millones y millones de personas, ¿eh? Sí. En todas las partes del mundo. Nada más hay que echar en YouTube un ojo, Sí, sí. tío, pum, pum, y busca, venga, ¿dónde voy a ir a bucear con tiburones? Y sacas... Ya te digo, en España el único que parece está haciendo ahí en Bilbao con tintorera. Ahora. Y macos, me parece que también Sí, de vez en cuando pues- ven algún maco si tienen suerte. Marrajo, Marcos Marrajo. Sí, sí, sí. Es que como es inglés, pues él Sí, utiliza... pero la terminación sí la Al final, conocía. los era- pescadores al final también le dicen llaman maco. maco. Sí, si no, yo le pregunto, Cuando digo, aquí ¿qué es sería el maco? marrajo de toda la vida. Sí. Que marrajo. es muy importante, Paco, eso, que gente como tú también haga este tipo de trabajo, estos libros, que también estés abierto a venir aquí a hablar en redes sociales. Inculcar. Y hablando de redes sociales, también quiero simplemente mencionar la anécdota que tú también haces algunos cursos de Ah, identificación de tiburones. Ah. Y Sí, sí, en el club de buceo Sea Diver, son amigos míos. Ajá. Y bueno, pues cuando me salen alumnos, pues esos letreros allí en la Facultad de Biología, me salen alumnos de Facultad de Biología y me tiro 4 horas calentándole la cabeza. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tío. Le pongo la cabeza que salen hirviendo los chiquillos. Pero seguramente que salen Hombre, que si saben. súper contentos. Y Es que le saben- hablo de todo. Ten en cuenta Bueno. que la facultad lo dan muy esporádicamente. Bueno, Hablan pues, nada más de la clasificación. Yo creo que yo quien iba quiera... a la anécdota también de que tuvo la suerte de que un Instagramer o TikToker muy Ah, famoso Sí, fue a una de sus charlas de tiburones Digo, y, yo no lo conocía. sí. y Sí. hay muchísima gente que ahora conoce a Paco gracias a que él le dio un curso de tiburones Carlos García. a Carlillo el Nervio. Ah, sí. Te lo juro. El Carlos chiquillo, García. de el aquí chiquillo de- fue allí, yo no lo conocía, yo le di el curso. Bueno, vale, hasta luego, adiós, va. Y luego al día siguiente, la gente por la calle, tío, enhorabuena, eres famoso. Digo, ¿por qué, tío? Porque le diste un curso a este. Yo qué sé quién es este tío, ¿qué me va a contar? Bueno, pero es importante Sí, que a lo no, mejor claro. seguidores de este Sí. tipo de Tiene influencers- millones de seguidores ese hombre. Sí, Carlos no lo conozco personalmente, pero sí lo sigo también en redes como miles de personas. Malagueño y Sí. el tío pues muy él y Sí, sí. pues mira, Buena gente. fíjate hasta qué punto llega el interés por aprender de tiburones, ¿eh? Sí, Es Sí, una- fue... Yo creo que este podcast, quien lo vea, lo va a disfrutar mucho y ha aprendido como hemos aprendido nosotros, seguramente. La verdad es que sí. Bueno, vamos a cerrar este volumen, porque este es el primer Volumen, volumen. igual Como que el Paco libro. vais sacando volúmenes de libros, pues lo iremos trayendo, o si no antes. Claro. Iremos hablando de tiburones. Pero te vamos a hacer las 3 preguntas fijas del podcast. Venga. Venga, pero a Paco se la vamos a maquillar, pero más sencillita. Bueno, Paco, tú que eres de mar, te apasiona el tiburón, ¿cuál es tu viento favorito? El que te gusta cada vez que te acercas al mar. ¿Viento? Sí, tu viento favorito. Me gusta ir a la playa sin viento. Vale, o sea, pero... Sin viento. con ¿Por una- qué? Porque me gusta ver el mar relajado. La calma chicha. Ahí está. Ay, eso es lo que dije yo. ¿Sí? Lo que pasa que Claro, pero te tienes que mojar a con mí un me viento. gusta esa calma chicha, tuve que elegir desde después de un levante. Claro. ¿Me O entiendes? sea, que tú quieres más de levante o de poniente. Levante agua calentita. Vale, viento del este, ¿no? Agua fría no quiero, ni en pintura. Hacemos eso porque, a ver, una de los Cuando el agua está fría, la única que se mete es mi mujer. Que se mete en invierno, tío. A 14 grados. Digo, salte de ahí hay ya. gente que le gusta, le Sí, encanta sí. el agua Yo no fría. puedo, yo a le mí encanta. el agua fría no A puedo. mí yo tiene que ser también que esté medio calentito, porque si no me da reparo. Lo hacemos siempre porque el viento, la marejada, yo creo que uno de los nexos de unión que a todas las personas les gusta el mar, ¿no? Si te metes tanto, si haces vela, Sí, o si haces sí, sur, si haces... cierto. Entonces siempre lo preguntamos. Voy a hacer yo la otra segunda pregunta y tú le haces una tercera. Isiaka. ¿Has tenido... O sea, sé que has hecho inmersiones. ¿Ha habido algún momento, alguna situación de toda la aventura que tú has tenido a lo largo de tu vida en el mar que hayas temido por tu vida? No. Con tiburones nunca. Y he buceado con 25 especies. No solamente en cautividad, sino en el mar también. En Kenia, Bahamas, Sudáfrica con el blanco, en jaula.
La única vez fue buceando en cautividad en el Sea Life Center Benalmádena, que estábamos haciendo fotos mi compañero José Antonio Rodríguez y yo, y escuché golpes. Estaban pegando en el metacrilato, el público. Y me estaban indicando detrás mía. Y miré, y la tortuga marina que había allí me iba a morder la pierna. Digo, me cago en la leche, pegué una patada. Digo, vete por ahí. Fue la única vez. ¿Sí? Te lo juro. Yo le tendría más miedo a las tortugas que a los tiburones. No también, sé por qué, el animalito se acercó, me quería morder, no sé qué. Una tortuga. Un caso que conozco en Kenia, que estaba tu padre en paz descanse, Manolo García del Pino y Pedraza, Manolo Pedraza también en paz descanse, que Manolo Pedraza cogió una tortuga, así, la cogió por detrás, claro, el animal se revolvió, le pegó un bocado aquí, el pico que tiene eso, Es tío. posible que tengamos fotos de eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Es posible que tengamos fotos. O si ¿Puede tienes una ser? foto se la dejamos por aquí, si no, pues... Puede ser, me Pasa que acuerdo. Lo que pasa que eso no se hace ya. No se tocan a los bichos. No, pero me acuerdo de esa. Pero Me sí, acuerdo, mi lo tengo padre- en la retina. Esa fue la única. Las demás, ¿no? Las demás, que va. O sea, con tiburones no has tenido, no has temido... Nunca. Luego allí en cautividad, en el Sea Life Center, pasaban tan cerca y medían 2,5 metros. Ya el tiburón tigre de arena, del que hemos estado hablando antes, lo del canibalismo intrauterino, pasaban cerca. Y yo una de las veces los toqué así, ¿no? Para tocarlo. Y el animal sintió mi mano, hizo... pegó un coletazo y un zumbido como se escuchó en el agua, tío. ¿Sí? Pero porque sintió eso, que algo le tocaba. ¿eh? Claro que Entonces, algo... ¿Qué pasa? La reacción, ¿no? La reacción. Pero en plan así nunca hemos tenido... Ah, mira, Ni pues... en Kenia, ni en las Bahamas, con el tiburón de arrecife de las Bahamas tampoco. Bueno, ya contándome que disfrutaba como un niño chico mientras el tiburón blanco atacaba tu jaula. Eso fue ya con eso- la mejor experiencia. Ya con eso me que quedo... aconsejo que lo haga todo el mundo. Sí. No a Sudáfrica por el agua. Quise intentar ir, fíjate, años posteriores quise ir a Guadalupe. Ajá. Allí hay una visibilidad de 30 metros, tío. Aguas claras, para ver Guadalupe, blanco. Ahí puedes disfrutar mucho más. Puedes disfrutar. En Guadalupe te encuentras delfines, mantas oceánicas, tiburones, todo en la misma, tiburón, ballena, todo en la misma imagen, digamos. O sea, en la el misma mismo, estampa ahí. con tu cámara así La y isla encuadrado Guadalupe. todo. Y con los buceadores. La isla Guadalupe y Madre está mía, qué llena bien. de leones marinos, de elefantes marinos, pues claro, está rodeada de tiburones blancos por allí, intentando... Un paraíso, ¿no? Y con 30 metros de visibilidad, el agua más caliente, evidentemente, 20 y tantos grados. Entonces, ahora otra cosa con la que estamos hablando del cambio climático. Yo antes, en agosto, tengo un termómetro y me lo llevo a la playa, soy muy curioso. Sí. Medía la temperatura en superficie a 24 grados. Ahora, en estos años atrás, estoy midiendo a 28 Sí, en superficie. Son 4 grados más. Eso, ¿Se nota? claro, y los animales, las especies lo notan. Se nota. Lo notamos los pescadores deportivos, donde especies usualmente doradas, cuando vamos a la pesca de la dorada, antes eran meses muy marcados y ahora podemos capturar doradas 12 meses. O sea, es que Más tiempo, claro. Claro, y son las aguas que se ven que dice, pero eso cómo es posible. todo está Pues- cambiando. Pues poco a poco no nos vamos dando cuenta, pero va cambiando. Claro. Y una de las consecuencias es que lo tenemos, es que es la temperatura del agua. Claro. Y es uno de los Todo factores. eso que vemos en documentales, que el coral se va blanqueando, todo eso, consecuencia de lo mismo. Tenemos aquí para cientos de Hablar podcasts. en otro podcast de cambio climático exclusivamente. La última pregunta va a ser también específica para ti y va a ser dividida en dos. La primera es eso, como ¿qué descubrimiento sobre los tiburones te gustaría hacer si pudiese con una varita mágica ir, descubrirlo, estudiarlo y Muy sacar ese fácil, descubrimiento? muy fácil. Y la segunda es qué especie de las que, porque dices que has visto 20 y pico, qué especie te queda que quieras ver sí o sí, o qué especie, un top 3 de especies que todavía no hayas visto y quieras ir a ver. Vale, que quiera ir a verlo, por ejemplo, la tintorera, por ejemplo. Estaría muy bien. Esta la tienes aquí. Sí, ya. Pero verla en el agua, te refieres. ¿no? Exactamente, tío, pero es difícil. Porque es un dorso azul eléctrico, vientre blanco, hocico puntiagudo, aletas pectorales largas, precioso, muy estilizado, muy elegante. Ese me gustaría. Y luego, a nivel científico, ver si hay tiburones mariquitas.
¿Tiburones mariquitas? Sí. ¿Eso Porque hay ejemplos que he leído yo, que hay tiburones que tienen ya órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Entonces yo quiero ver si hay tiburones mariquitas. ¿Y eso se llaman tiburones mariquitas? No, yo los llamo. Quiero investigarlo. Tú los llamas tiburones mariquitas. Quiero investigarlo. No sé si son mariquitas o no, pero hay tiburones que tienen órganos sexuales masculinos y femeninos, tío. Son, ¿cómo se le llama eso? Hermafrodita. Sí, pero Tiburones si tienen hermafroditas. sexo homosexual, ¿te refieres? Que- Claro. Ah, mira. Sería un tema interesantísimo, que ahí no hay nada escrito en bibliografía. Sí, eso Pues, en otras claro. especies, en otros grupos, a veces sirve para hacer la Hombre, doble fecundación, ¿no? sabemos que en peces óseos sí. Y ahí es una estrategia evolutiva ahí más. Está, ahí Sí, está. sí, sí. Que Se van existe los eso. dos fecundados y hay el doble Exactamente. posibilidad Hay de... una etapa de su ciclo de vida que son machos y luego se convierten en hembras. Ujú. Pero es que nada más he leído en un caso, en una especie de tiburón, no recuerdo la especie, que tenía los dos órganos, el masculino y el femenino, tío. Qué curioso. Entonces sería un tema interesantísimo. Pues lo dejamos ya anotado, ¿eh? En el aire. Pues para el próximo te lo tienes que traer. Vamos a ver. Te lo tienes que Descubierto. traer. Vamos a ver. Pues nada, Paco. Gracias a vosotros, tío. Sin más, agradecerte enormemente este rato que hemos echado. No sé si ha sido una hora y algo. Ya lo veremos cuando... 1 hora y media me dicen por atrás Oye, que... se nos ha llevamos. hecho como si que- fuesen 5 minutos. Pero yo creo que podríamos haber estado echando aquí un rato más. No sé si las cámaras nos dan para más. Vamos a dejar para otro juego que yo 100% yo creo que vamos a contar contigo porque es un tema excepcional y muy especial. Y espero verte pronto por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, tío. ¿No, Lolo? Sí, muchísimas gracias, Paco. Yo Qué siempre, placer, tío, siempre es hombre. un gusto estar contigo un ratito y que Un nos placer. cuentes cositas de tiburones. Un placer. Yo creo que hoy ha sido un podcast de esos especiales. Nos lo hemos pasado bien, En todo curiosidad. nos lo pasamos bien, pero este ha sido también. Muchas curiosidades. Es nuevo para nosotros. Sí, muchas curiosidades. Así que nada, nos vamos a despedir, ¿no? Sí. De la comunidad. Pues nada, espero en primer lugar agradeceros de corazón, como siempre, de haber llegado hasta aquí. Espero que el podcast con Paco sobre tiburones pues haya gustado, hayáis aprendido un montón y toméis conciencia, como he tomado yo, que los tiburones no son los malos de la película, sino que juegan un papel secundario, que ahora mismo necesitan pues ayuda en muchas de las especies. Que debemos de intentar de mirarla con otro ojo, ¿no? Siempre disfrutando de ello y teniéndole ese margen y respeto que se merecen. Sí, que al final los más malos somos nosotros. Claro, y o nosotros sea, acabamos con cientos de miles de tiburones. Pues como nos ha contado Paco, pues sí. Y nada, lo dicho, espero que te haya gustado nuevamente y nos vemos en el próximo episodio, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.